A continuación, Nuevo Poder. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo anda, doña Sonia? Bien, bien. Estamos solos en la madrugada, como aquel programa, sí. ¿te acordás? Sí. Don Remigio nos dijo que la santifiquemos a Evita, aunque él no esté, así no que... está. Y en el Enterprise también está sola, ¿verdad? El hombre cada vez me lo dejan manejando semejante nave. Sí. Está Marcos. Con todo. El hombre orquesta, soy. ¿Sabes qué? Pues, el otro día, ¿qué me hizo? Por acordar la cara, ya me va a salir. Pero no es del... del Enterprise, ¿no? No, ya me va a salir. El otro día me acordaba, y este tipo es igual a Marcos. Pero del Enterprise puede ser el médico, el doctor. ¿Cómo se llama el doctor? Mira, sí. Qué grande, Brad Pitt mandó. ¿Qué tal? Ese tipo tiene la autoestima bien, así me gusta. No, pero ¿viste el médico? Sí, no sé el nombre, no me acuerdo. Pero hay un personaje importante, son 4 los tipos centrales. El único médico. Me parece que da para el médico, da para el médico. Vamos a buscar el nombre ahí después. Bueno, acá estamos en el... Aparte se está haciendo un trabajo heroico porque se rompió el aire acondicionado, hace un calor, 35 grados ahí adentro, así que la nave, encima solo, manejando la nave sin aire acondicionado, bueno. Y otro día un despedido del año a toda orquesta. Claro. En el programa 268. 268, miren qué bien. Bueno, y la carátula que elegimos es para hacer como muy posiblemente sea el último programa del año. No sé si vamos a estar la semana que viene otro, no sé. No se sabe, pero lo dejamos en la intriga. Sí, lo dejamos ahí. Que esperen ansiosos. En esta planificación anárquica es eso. Pero vamos a plantearlo como que es el último programa del año. Y entonces dijimos, pero no es el último programa del año, es el último programa del cuarto de siglo. Son 2025, señores, 25 años pasaron ya desde el cambio de milenio. Entonces me parece que es interesante hacer un balance porque ha sido un proceso vertiginoso en todas las áreas, en el universal estamos hablando, no estamos hablando de hacer un balance solo de la Argentina, sino más universal, ¿no? Sí, igual tocar algunas cositas de la Argentina, obviamente vamos a tocar. Digo que igual vale lo de que el año 2000 no se encontrará unidos o dominados, vale para muchos lados. Y sí, como dijo Juan Castro, que hizo su programa, Unidos y Dominados, lo hizo hace 25 años también. Y bueno, me parece que... Pero bueno, eso por el lado de la negativa, pero hay más elementos por la positiva a largo plazo, porque también vamos a hacer... nos vamos a animar a hacer una proyección para el fin de siglo a partir de estos 25, a grandes rasgos, y ahí está el optimismo de lo que va a pasar a partir de lo que pasó en estos 25 años. ¿Qué va a pasar en estos próximos 75? Miren lo audaces que somos. Vieron que el Enterprise anda por al infinito, así que nosotros, si el Enterprise va al infinito, ¿por qué nosotros no podemos seguir 75 años al lado del infinito? Es una gota en el mar. Pero en homenaje un poco pusimos ahí le buscamos la vuelta, el tango Paredón y Después, ¿no? Que es un tango de Troilo, que cantaba con Goyeneche y Pino Solanas, que es sur, ¿no? El tango es sur. Sur, Paredón y Después. Sí. Y lo volvió a cantar Goyeneche por última vez para la película Sur de Pino Solanas. Entonces nos pareció, y eran muy amigos Troilo de Pino, eran muy compinches, una relación que no está suficientemente valorada o mantenida en la memoria, diría yo, más que nada, ¿no? Pero Pino Solanas fue un tipo también central de estos 25 años, ¿no?
que se dejó testimonio. Dejó testimonio antes con las películas con Perón, de la actualización doctrinaria y todo lo que fue el retorno, y después dejó testimonio de lo que fue la Argentina. Si vos querés entender, y no hay mucha diferencia con lo de hoy, estos 25 años tenés que ver todas las películas que hizo Pino para hablar de la Argentina, ¿no? No necesitas mucho. Si orientamos ahí a que no las haya visto, toda la serie de documentales y películas que hizo Pino, que afortunadamente el municipio de Avellaneda está preservando todo se hizo cargo de todo la preservación del material y de todo el archivo de Pino, ¿no? Y bueno, ¿querés hablar de la Argentina 25 años? Mírate las películas. Y también el rol en el Congreso, ¿no? Porque toda la lucha ambientalista también, la ley de glaciares, estamos otra vez discutiendo la ley de glaciares, o sea, bueno, la Argentina no ha hecho más que retroceder en estos 25 años, y Pino documentó ese retroceso, así que no hay mucho más que, para no ser reiterativo. ¿Querés estudiar los 25 años de retroceso en la Argentina, que es lo mismo que estamos viviendo hoy aumentado? Mirate las películas de Pino Solana. Por eso lo pusimos ahí como síntesis, pero también con un poco la paradoja esta de que pusimos ahí paredón y después, sur, paredón y después. En realidad, lo del paredón tiene una alegoría nuestra, en alguna medida forzada, de lo que es la verdad de la letra del tango, ¿no? Pero, ¿por qué sur, paredón y después? Porque yo creo que estos 25 años han creado las condiciones desde el sur para hacer un paredón con el norte. Es inevitable, ya está en curso. Ahora lo vamos a ver. Cuando dijimos que vamos a hablar de los 25 años, qué pasó y cómo es los 75 para adelante. Y bueno, todos los paradigmas de 300 años, 500 años del sistema imperial de explotación, en estos 25 años han quedado demolidos, contradictorios, algunos extinguidos, otros en evidencia, pero todos en retroceso vertiginoso, producto de lo que vamos a ver ahora, y absoluta inviabilidad para los próximos 75 años, ¿no? Y por eso sur, paredón y después. Empieza el sur y América Latina, a partir de esta conquista colonial que ha sufrido en los últimos 10 años toda la región, no tenemos otro camino que terminar de demoler los paradigmas del sistema imperial y proponer al mundo, que va a ir convergiendo, como lo vemos, nuevo paradigma de funcionamiento. Nosotros, para ser como titulero de entrada, en estos 25 años se crearon todas las condiciones para el fin del sistema bancario privado mundial. Ese es el paredón. El paredón que digo, hay que ser, ¿no?, un poquito audaz para animarse a decirlo, pero no es un voluntarismo, una cuestión de fe, sino es un diagnóstico a partir de lo que ha pasado en estos 25 años, que ahora lo vamos a ver rápidamente. Lo venimos hablando en los otros programas, sí, ¿no? Pero creemos que hay dos fenómenos que son vertiginosos, inevitables, que son el fin de las instituciones internacionales. Ya desaparecieron, ¿no? O sea, siguen siendo una formalidad, pero vieron que ya no existe más las Naciones Unidas, el derecho internacional, el libre comercio, ya está, se acabó la cooperación internacional, todo eso murió, se extinguió en nuestros 25 años. Hubo intentos, que ahora vamos a hacer una pequeña recopilación, pero fracasaron todos en estos 25 años, pero una esencia de estos 25 años, que toda la institucionalidad jurídica, financiera, política, militar y comunicacional de los últimos, que se había montado después de la Segunda Guerra, en el 45, se extinguió en estos 25 años. No quedó nada en pie. Lo que queda son formalidades, pero los estados han tomado tal grado de soberanía que hoy cada uno define su política, y las Naciones Unidas es ya hasta el Fondo Monetario es irrelevante
en el 80% del mundo. No es la realidad que vivimos acá por el grado de colonización que tenemos, pero en el mundo ya las finanzas pasan por otro lado, que no tienen nada que ver con lo que se diseñó después de la Segunda Guerra. Entonces, ese esquema que lleva 25 años de disolución, tiene también un correlato en la cuestión política, porque se terminó de deglutir esa dinámica la democracia representativa. Esos son los dos esquemas. Digamos, los 75 años para adelante va a ser una dinámica tremenda de emergencia de la democracia directa, del fin de los bancos privados y de los pueblos pasando a controlar plenamente la soberanía monetaria de sus estados y de sus naciones a través de los bancos centrales. Cada vez más eso está en curso hoy, claramente, digamos, ¿no? Para poner algunos datos. En el año 2000 había una sola divisa, hoy hay como 15. Divisas son monedas internacionales en que se ejerce el comercio. Hoy hay 15, o sea, en 25 años aparecieron 15 monedas que uno puede comerciar en el mundo igual que con el dólar. Antes tenías que estar todo con el dólar. Ni más para poner un ejemplo que da una idea, más todos los acuerdos que hacen entre los estados sin uso de divisas, ¿no? O sea, si uno suma eso, te demuestra claramente la debilidad de estos 25 años, lo principal que se ha diluido en el poder internacional, más un proceso tremendo yo diría, de continentalización, o sea, de intercambio de los países dentro de los continentes, donde el comercio internacional cada vez más irrelevante, porque en las estadísticas mentirosas te meten, por ejemplo, comercio internacional, el comercio dentro de los países europeos. Eso es comercio. Entonces te dicen, no, mirá, hay tanto porcentaje de comercio, eso no es comercio internacional. Si vos medís el comercio entre los continentes no llega a el 5% de lo que produce cada continente. Ahora, si vos medís dentro de Europa el comercio entre Italia, España, entre España y Francia, y bueno, ahí sí haces un dibujo como estadístico, como que hacen para simular de que el comercio internacional sigue siendo algo importante. No es en absoluto importante. Esa es otra característica de estos 25 años. Se continentalizó el comercio internacional, ¿no? O se regionalizó. Entonces el comercio internacional, por eso, otro muerto de estos 25 años ha sido el libre comercio. Ya venía muriendo y lo terminó de matar Trump, y esta guerra de aranceles. Igual el libre tenía poco. Pero bueno, ya antes era o sea, durante 50 años era los acuerdos de libre comercio, la baja de aranceles, bueno, todo eso fue superado por la dinámica de que son guerras de subsidios entre los países, entre los subproductos y demás. No es ha dejado de tener el rol estratégico que tuvo durante 50 años y cada vez va a ser menor. O sea, el comercio internacional cada vez va a tener menos peso, porque lo otro que se ha dado en estos 25 años ha sido la madurez en términos de reducción de costos y de posibilidades de todo tipo, de producción, de circulación, incluso de almacenamiento de las energías renovables. Las energías renovables no tienen un mercado internacional, pueden tenerlo y lo van a tener, pero han reemplazado el comercio internacional de petróleo a tal punto que, fíjense, hoy aparecen guerras, han aparecido permanentes invasiones durante estos 25 años, destruyendo el derecho internacional y destruyendo todo. Destruyeron Afganistán, Irak, Libia, Siria, ahora quieren destruir Venezuela, y todo no lograron con ninguna de esas invasiones hacer subir el precio del petróleo. Sí. Antes se disparaba, ahí tiene otro, o sea, eliminaron países porque claro, cada vez más hay reservas de petróleo y de gas en distintos lugares del mundo con las nuevas tecnologías. O sea, se aumentaron las reservas hay nuevos países que tienen petróleo, por ejemplo Guyana. Usted dice, Guyana, ¿qué Guyana? Que no existía en el mundo del petróleo. Hoy definir los precios del petróleo Guyana. Así como lo escuchan. Guyana.
¿Por qué? Porque hace 5 años que no existía y ahora tiene unas reservas que son y está manejado por las empresas internacionales y demás, pero con apenas 1 millón de barriles por día se hace subir o bajar el precio del petróleo, que es un mercado de 100 millones. Y Venezuela, 1 millón. Tiene la reserva más grande del mundo y 1 millón. O sea, apenas el 1% de Venezuela, la famosa tensión que hay hoy de imperial sobre ella, pero está la sobreproducción. Estados Unidos importaba petróleo, hoy es el principal exportador. 14 millones de barriles. Bueno, todo eso cambió la geopolítica mundial, cambió la sobreoferta de energía y encima, ya les digo, se ha sumado este factor de las energías renovables. Entonces todo eso cambió todo, donde permitió que continentes enteros hicieran retroceder al dólar. O sea, el dólar no existe hoy en Eurasia. Estamos hablando de 4.000 millones de personas, donde el dólar no tiene el rol. Acá en la Argentina estamos acostumbrados a que el dólar maneja todo. Bueno, allá no existe. En Brasil, acá al ladito, no existe. En Brasil no existe el dólar. Entonces el dólar tiene una incidencia que se ha replegado a los países coloniales, en que logró mantener un gran poder colonial Estados Unidos, como el caso de Argentina, o incrementar, como el caso de Argentina. Pero en el mundo retrocedió. En el euro, vas a Europa y no circula el dólar, circula el euro, ¿no? Entonces vos ya tenés ahí, y en el África tampoco. Está disputado por las distintas monedas. Entonces, eso no existía hace 25 años. Otro gran cambio. Nacieron los BRICS, ¿no? Se crearon los BRICS en estos 25 años, que no existían. Se disolvió el G20, que fue el último intento de una instancia de coordinación, que nació allá empezó en el 2000, con la crisis del 2008 lo ampliaron para tratar de, ahí nos metieron a Argentina y a Brasil a integrar los BRICS, pero hoy ya de eso no queda nada. Se produjo el otro hecho de que de que China ingresa a las instituciones del Fondo Monetario Internacional y se integra al DEG. Eso da un salto cualitativo porque aumenta la sobreproducción mundial. A partir de que China ingresó, el 11, fíjense, ingresa a la OMC, fíjense qué casualidad. China ingresa a la Organización Mundial de Comercio en el 2001, el mismo año del autoatentado de las Torres, cuando ya el ingreso de China rompe todo el esquema global se crea la Corte Penal Internacional, que no existía, en el 2002. Se crea el delito de agresión, en el 2008, en Uganda. O sea, todas cuestiones que hacen a un retroceso del poder imperial, que no quiere decir que no mantenga esta situación de ahora de impunidad y de violencia, que también se ha replegado, porque otra característica es que después de estas invasiones a estos países chicos, en realidad con poca población, Libia tenía 5 millones, un poquito más grande tenía 30, Irak, Afganistán tenía 7 millones, no tiene capacidad, no pudo invadir Irán, que son 120, o sea, claramente hay una limitación se ha demostrado en Ucrania, digamos, ¿no? Que no pudieron, perdió la OTAN, o sea, no solamente pudieron avanzar sobre países de poca densidad demográfica. Por lo tanto, por ejemplo, en África, cada vez crece más la gente, no pueden avanzar. No quiere decir que no hagan desastres como en Sudán, como otros lados, pero no son desastres que permiten el surgimiento de una fuerza imperial. O sea, los 25 años significan el fin del imperio de Estados Unidos, claramente, pero aparte la incapacidad de generar un imperio que lo sustituya. No hay imperio que lo pueda sustituir. ¿Por qué? Por lo que venimos diciendo, que hay un caos que es superior al que manejaban los caos imperiales. La revolución tecnológica deflacionaria es una revolución en todo el mundo, universal, simultánea, que todos los días crece de todos los continentes y genera un caos que es una fuerza que es superior a los manejos
incluso militares ni hablar, no logran vencer desde lo militar. Por eso no hay guerras interimperiales, hay pequeñas batallas, no hay guerras. Hay batallas puntuales para frenar algún proceso, como la de Ucrania, como la de Palestina, como la de Sudán o acá, pero no son guerras generales como fueron la Primera y la Segunda Guerra, que determinaron la eliminación de imperios y el surgimiento de otros imperios. Acá no va a surgir ninguno, eso lo saben, porque no tienen forma de resolver la contradicción de fondo, que es la soberanía monetaria, que cada vez más crece en todos los países del mundo, en todos los países, no es que crece solo en China. Para que les doy un dato, en el 2000 había 10 países que emitían nada más deuda en su moneda internacional, emitían deuda en bonos, en dólares, en yenes. Hoy hay 120 países en el mundo, estados que emiten deuda. O sea, la deuda es un mecanismo de subsidio socializado, ya lo hablamos en otro programa, pero hoy son 120, que es un grado de soberanía, esa emisión de subsidios en su moneda nacional o combinada nacional e internacional, pero les da una autonomía financiera para seguir desarrollándose. De 10 países a 120 en 25 años. Que entraron a este dispositivo universal de la red de subsidios por emisiones de monedas de distinto tipo, o de bonos, o etcétera. Entonces han perdido el control monetario financiero del mundo, han perdido el control militar. Ninguna potencia puede, ya la guerra nuclear y todo eso desapareció. Lo mantienen el miedo para poder mantener la industria militar. Mantienen la industria del miedo para que la gente, para que aparezca como justificativo mantener la industria militar y de seguridad en el mundo funcionando. Entonces, no tienen mucha opción que ofrecer, porque ninguno de los países, ni siquiera China, Rusia, los BRICS y demás, han propuesto a los pueblos del mundo cómo superar la deflación, ¿no? Esa sobreproducción mundial exponencial que sigue, no tienen cómo resolverla. Ninguno la ha planteado de una manera, ni siquiera la ha planteado, no está en el debate. Se habla de la inflación y no se habla de la deflación, que es lo principal. La deflación es la baja de los precios del salario, de las jubilaciones, de las tecnologías, de la energía, del monto que necesitas de inversión para aumentar la capacidad de producción en tu país. Ha bajado drásticamente, casi 30 veces, para hacer un mayor volumen de producción de cualquier producto en estos 25 años. Así como lo escuchan, O sea, si vos querías hacer una fábrica de autos, hoy tenés que invertir 30 veces menos en plata y producís varias veces más. Eso es deflación. Y todo el mundo, por eso, por ejemplo, China hoy podría abastecer de autos a todo el mundo. Y está con una capacidad instalada al 50%. Y la industria mundial está en un 70% de ocio de autos. Y siguen invirtiendo y siguen reemplazando y esto y lo otro. Bueno. Y así pasa en todos los productos, ¿no? Deflación de la energía, deflación de... Eso no quiere decir que no haya monopolios que le suban el precio al consumidor final. Sí. Pero eso sigue sucediendo. Eso es el monopolio que sigue aumentando. Uh-huh. Pero la disponibilidad de energías, la disponibilidad de los sistemas de transporte en el mundo, en estos 25 años, es un infierno. Piénsense que hace 50 años había 100 millones de turistas por año, hoy hay 1.500 millones de turistas que utilizan una logística de transporte mundial de todo tipo que se desarrolló a fondo en estos 25 años. Y solo en aviones y en barcos andando haciendo turismo hay, exponencialmente se multiplicaron los vuelos. Los cruceros. Los cruceros. La industria de los cruceros no existía hace 25 años y hoy los barcos esos llevan 5.000 personas dando vuelta cada uno. Sí, son mundos, cada uno es un mundo. Es un mundo, ¿viste? Y no sale nada. El otro día me decía un amigo que hizo uno que fue hasta Río de Janeiro 8 días
todo pago, o sea, Sí, comida el libre. El agua no la ven, están adentro del barco no hay, haciendo bingo, pileta de ahí comida, adentro, comen, pero, fiesta, pero libre, todo por $1.200. no sepa que van sobre el agua porque $1.200 para estar 8 días arriba más comiendo gratis, pues, si no, desayuno, cena, espectáculos a la noche, de día, timba. Claro. Bueno, pero no vamos a eso. Entonces, el consumismo del turismo es ese. Ese tema de la de esa situación así de sobreproducción no lo pueden parar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se han creado todas las condiciones de una democracia directa. Como cada vez más el sistema maneja la mentira financiera, los bancos son el corazón de la mentira mundial. Mucho más que los medios de comunicación, miren lo que les digo. Porque los medios de comunicación son una parte del dispositivo de la mentira bancaria financiera. Todo es mentira en el mundo financiero. Esa mentira se viene cayendo a pasos agigantados, y va surgiendo de a poco una visibilización de la verdad en el terreno de cómo funciona el mundo. Hay una carátula ahí que quería poner, 2 de números, ¿no? Tenía una de... Fíjense que la sintetizamos, uno de los trabajos que hicimos del observatorio. Fíjense. No, primero poner la otra, la del 10. ¿No? Estos números, así como lo ven, es la proyección al 2100. Ahora se lo voy a explicar. Pero hay otra, que es esa. Eso es lo que pasó 10, 100, 0 y 30%. Si quieren sintetizar los 25 años, lo tienen esos 4 numeritos que les paso a explicar. Y después vamos a explicar la otra, que es la proyección de los 75 años. Y van a ver que no queda nada en pie de todas las mentiras que se dicen en las universidades, en los medios de comunicación, los bancos para mantener el simulacro del poder real de emisión de todos los bancos centrales. Los meten a ellos, se fabrican al medio, obviamente se hacen millonarios, se llenan de guita, de luego, ¿no? Por ese servicio que cumplen, pero cumplen un rol de ocultar la verdad de cómo funciona el sistema, que es sostenido por todos los bancos centrales emitiendo moneda. Si mañana viene Dios y se enoja y dice, bueno, los bancos privados se cierran todos, sigue funcionando todo igual. No cambia nada. Si Dios se enoja mal y cierra los bancos centrales, ahí sí se complica. Si no le deja, si viene Dios y le dice, señores, no emiten mal los bancos centrales, ahí se armó un quilombo mundial infernal. Pero si mañana viene Dios y dice, mire muchachos, ya está, la mentira esta, el Evangelio tiene que decir la verdad, la mentira de los bancos, aunque haya un montón de bancos vinculados con el Vaticano, y ahora vamos a hablar de eso, del Vaticano y del nuevo rol que va a tener, que puede cumplir, hay que ver si se anima, ¿no? En estos 25 años el Estado Vaticano, y ahora decir, no la Iglesia, el Estado Vaticano. Pero volviendo, viene Dios, se enoja y dice, los bancos privados, muchachos, ya está, ya jodí, se afanaron toda la guita durante 300 años, basta, cierro todos los bancos privados. La sociedad no solamente seguiría funcionando, sino que pasaría a funcionar bien, porque lo que lo hace funcionar mal, que uno dice, ¿cómo puede haber toda esta riqueza y encima y funciona mal, y hay guerras y esto y lo otro, y la desigualdad crece y qué sé yo? Son los bancos privados, en representación de un factor de poder mundial, que son los imperios en retroceso. Pero es así como yo se lo digo, ¿eh? Y esto se puede demostrar matemáticamente. Lo que yo digo Dios se puede demostrar matemáticamente, porque los bancos hoy son nada más que agentes de circulación de la moneda que emiten los bancos centrales, sencillamente. Subió mucho el volumen, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Entonces, ahí también. Ahora lo bajaste del todo, no me escucho nada. Ahora bajaste todo. Hola. Sí, ahí te escuchas. No me escucho más. Bueno, no importa, pero está transmitiendo, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí vamos. Dicho este concepto de que
el fenómeno central de los próximos 75 años, a partir de las condiciones creadas en los primeros 25 del siglo, va a ser la prescindibilidad de los bancos privados en el mundo. De hecho, China ha prescindido de los bancos privados. Estos son todos bancos estatales. No existen los bancos. Para el gran éxito mundial ha prescindido de los bancos privados. Rusia ha prescindido de los bancos privados. Si se quiere, Europa con el euro y el Banco Central Europeo prescindieron ya de los bancos privados. O sea, el fenómeno ya está en curso. Nosotros acá en América Latina, que somos los últimos, la última trinchera de defensa del imperio, somos los que mantenemos la ficción de la necesidad de los bancos privados. No la mantenemos, nos imponen esa mentira. Pero fijémonos, volvamos a la primera carátula, la de 10-100, y se las voy a explicar. 10 es la cantidad de veces que aumentó la producción de bienes físicos y biológicos la humanidad en estos 25 años. O sea, si del 2000 producíamos 1 por todo concepto, agrario, industrial, servicios, por todo lo que se pone a disposición para la vida cotidiana de la humanidad, 2025 producimos 10 veces más. Unidades físicas. No estamos midiendo acá en términos monetarios. Se producía un coche y se producen 10. Se producía un teléfono, se producen 10. Se producía una tonelada de cereal y se producen 10. Así todo. Eso es el número síntesis. La población aumentó una vez en estos 25 años. Una vez. Para que tengan una idea de que el aumento de producción per cápita de la civilización aumentó 10 veces la disponibilidad física. Si aumentó 10 veces, ¿por qué hay desigualdad? Está planificado. Porque si hay 10 veces más per cápita disponibilidad física de bienes, evidentemente eso está planificado u obsoleto. Algunas cosas hablan obsoleto, pero también hay planificación para mantener la desigualdad, porque la desigualdad es una estrategia de poder sobre la civilización de parte de los imperios en decadencia. A su vez, esos 10 veces más productos, vamos al 100, aumentó 100 veces la calidad de esos productos. O sea, simplemente les doy un ejemplo. El teléfono. ¿Qué se hacía con un teléfono hace 25 años? Todavía estaban andando los telefonitos así, la conexión era teléfono fijo. Un poquitito empezaban los teléfonos móviles. Hoy miremos lo que se hace con un teléfono y a qué costo. Si usted quisiera hacer todas las cosas que hace, los correos que manda, las cartas, el divertimiento, los llamados, las conferencias, todo lo que hace hoy a un costo irrelevante, con los medios tecnológicos que hacía hace 25 años, se funde en un mes. Simplemente porque te lleva la cantidad de WhatsApp transformados en cartas con estampillas, te fundió en un mes. Simplemente eso. Imagínate todo lo demás. Entonces, y eso multiplicarlo por todos los productos. Un coche hoy tiene casi 7.000 piezas. El Ford T de Henry Ford tenía 500. Fíjense. ¿Por qué? Porque no tenía aire acondicionado, no tenía todo lo que tiene hoy un coche, bueno, la radio, la parte electrónica, etcétera. Y los chinos lo hacen en minutos, ¿no? Ahora sí. Terminan el auto. Sí, en minutos. Ahí tienen tecnología. Entonces todo eso no hace falta. Antes el sol no se podía captar como energía, el viento tampoco, o muy poquito si querés, ¿verdad? Los molinos de viento para sacar agua del pozo, pero bueno, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces así todo, entonces 100 veces más. El otro número, que es lo novedoso, el cero. Entonces dice, ¿qué es el cero? Y acá viene la gran mentira de los bancos, por eso hay que eliminar los bancos. Y esto que estamos diciendo es lo que vamos a empezar a trabajar a fondo a partir del 2026. Estamos anticipando un nuevo curso de acción militante y política universal, que muy posiblemente sea la síntesis del Tribunal Permanente de los Pueblos, este tema. O sea, Tribunal Permanente de los Pueblos para que se terminen los bancos privados. Estoy pensando en hacer esa síntesis, ¿no? No es un problema de la Argentina el Tribunal Permanente, es un problema mundial. Y el cero es que hay cero riesgo en realidad.
Porque el dispositivo de los bancos fabrican un riesgo dentro de la planificación financiera, mienten con una mentira ficcional que es el riesgo cambiario, el riesgo financiero, el riesgo país, y con eso fabrican las tasas de interés, las deudas, todas las mentiras con las cuales los países imperiales dominan a los países colonizados. Todas esas tasas no están en Eurasia, en Rusia, todo eso no existe. No existen. Existen solamente en el área de influencia de Estados Unidos y de la Comunidad Europea, de la OTAN, en síntesis. Pero la verdad es que hay cero riesgo en la producción física de todo lo que pasa en un día. Ustedes piensen cómo funciona. Paren un día y miren en lugar de salir a trabajar, quédense a mirar todo lo que pasa, todos los sistemas que usan de transporte. Miren a la gente, pónganse una plaza con un abuelito ahí sentado y miren la gente que entra, sube, baja el subte, sube el teléfono, la luz, pasa la ambulancia, pasa esto, pasan los camiones, traen la comida congelada, son todos sistemas y ninguno falla. Es marginal. Los aviones levantan vuelos, andan 8.000 vuelos, creo que andan, no sé cuánto lo hemos visto, la cantidad de vuelos diarios permanentes en el mundo. Uh-huh. Bueno, todos esos sistemas son absolutamente seguros. Las cosechas nunca fallan. Fíjense, hubo una pandemia y no faltó el alimento en ningún lado. No hubo hambruna. ¿Por qué? Porque todos esos sistemas producen varias veces más de lo necesario para una humanidad de 8.000 millones de personas. Todo. Entonces el riesgo es cero. La realidad de la producción físico-biológica y disponible de los bienes es cero. Ese cero se logró en estos 25 años. Porque hace 25 años había un riesgo. El petróleo se cortaba había una guerra, se cortaban las vías navegables. Hay más petróleo flotando en el mar en barcos que lo que se saca diariamente de abajo de la tierra. Es así. Hay 5.000 barcos de petróleo flotando llenos de petróleo a ver a dónde van a entregar. Lo mismo en el gas. Entonces, todo eso no existía hace 25 años. Eso da una seguridad absoluta sistémica. Si uno mira, por ejemplo, los planes de la red de trenes mundiales con trenes rápidos y los trenes que están abajo de la tierra, los subtes, infernal. Hace 100 años había 2 o 3 ciudades que tenían subtes. Hoy creo que se trasladan en subte casi 500 millones de personas por día en el mundo, por abajo de la tierra. Hace 100 años era todo a lo sumo en bicicleta. ¿Se dan cuenta? Bueno. Por eso necesitan ocultarlo, digamos. ¿Necesitan? Ocultarlo, que claro. Está todo disponible. Está todo. Mucho más. Está todo. Entonces, y después pues, el cero queda claro, ¿no? El concepto que es novedoso, es decir, acá estamos planteando un nuevo paradigma. Si no es mentira que hay riesgo. Porque también el riesgo ayuda a un control social de la sociedad a través del miedo. No, hay riesgo, entonces te paralizan. No es solamente una cuestión, es una mentira necesaria sembrar el miedo a la sociedad. Así como siembra el miedo del falso terrorismo y falsa bandera, también siembra el miedo no aceptar las condiciones, lo que vimos en los programas de Naomi Klein. Ocultar la abundancia. Sí, ocultar la abundancia, no. Aceptar estas condiciones porque si no, no vas a comer. Aceptar las condiciones porque si no, no vas a tener más luz. Aceptar estas condiciones porque si no, no vas a tener más el teléfono. Bueno, ese cero es la verdad. Y ellos, el riesgo país está en 800, en 700, en 600, en 1000, en 1500. Todo mentira. De hecho, Chávez quiso hacer un riesgo país autónomo y lo mataron. Chávez dijo, los latinoamericanos tenemos que demostrar de que no hay ningún riesgo en la América Latina, porque atrás de eso viene la inseguridad jurídica. A través de la inseguridad jurídica, bueno, ya sabemos todas las mentiras. Pero se basa en este concepto de ¿miedo o no miedo? Si los sistemas funcionan, yo no tengo miedo, entonces me animo a hacer cosas, gano libertad. El miedo te restringe la libertad. Eso es lo que hacen ellos, cuando en lugar de cero riesgo, que es la real producción y circulación de bienes en el mundo, te ponen falsos indicadores financieros que fabrican ellos mismos, lo que lo usufructúan, los bancos privados. Por eso hay que eliminarlos. Y el 30% es el uso de la capacidad instalada mundial.
Esto un poco lo dijimos recién. O sea, hay un 70% de la capacidad. Si usted va a los subtes, se la pasan andando, pero en las horas pico, un poquitito, después van todo vacío en el mundo. Para poner un ejemplo, ¿no? Las fábricas, como dijimos, en el auto, todo, porque como la revolución tecnológica sigue aumentando la producción mundial, el potencial de los estados con la digitalización es un aumento infernal de la capacidad de planificación que tienen y no la usan. Los estados no planifican. ¿Por qué? Porque los bancos no lo dejan, porque si no se visibiliza que el Estado es más importante que los bancos. Ahora, esa capacidad logística que tienen los bancos, están llenos vos sentás en una oficina, está lleno de computadoras, de sistema de comunicación, del Estado estoy hablando. ¿Cuál es la capacidad ociosa del Estado? ¿Cuál es la capacidad ociosa de la población? Si vos tenés un montón de gente que no la tirás a la marginalidad, el recurso humano forma parte de la capacidad que está o aportando a la sociedad o en forma ociosa. No es culpa de la gente, es culpa del sistema. Entonces, disponible está y preparado está. Claro. Porque hace 100 años éramos todos analfabetos, ¿no? El 5% eran analfabetos hace 100 años. Hoy está todo el mundo alfabetizado y en proceso de alfabetización digital, que esa es la clave de la cual los tipos no pueden imponer volver atrás. Es imposible el fenómeno de alfabetización digital, anárquico, contradictorio, que te manejan las mentes. Vamos a ver cuánto tiempo manejan las mentes. Por ahora viene manejando la mente porque todavía desde recién empezamos a aprender. Antes el algoritmo era mágico. Mirá qué bien, todo lo que hace. Ahora ya es sospechado. Ahora ya es sospechado, el algoritmo es sospechado de delito. En estos 25 años pasamos de la magia, mirá qué lindo, ¿viste? Me saca la carta acá de como los magos de la manga, me saca un conejo de la galera, qué bien la ciencia, qué sé yo. Y ahora que resulta que me está manejando la cabeza, los hijos, sabe todo de mí sin que yo lo autorice. Eso estalla, eso no aguanta. No aguanta socialmente, ya la gente sospecha, ya los medios de comunicación están bajo sospecha, entonces eso pasó durante estos 25 años, pasó la ciencia de estar allá arriba como la magia que venía a ayudarnos a hacer, y como la gente dice, bueno, está bien, todo muy lindo, pero yo cada vez vivo peor. Claro. Entonces, ¿para qué es esta revolución tecnológica si cada vez vivo peor? Entonces empezó a sospechar. ¿Y por qué vivo peor? ¿Por qué? Si la gente ve eso, ¿cómo? Cada vez hay más riqueza y hay más desigualdad. ¿Quién es la culpa del algoritmo? ¿Quién maneja el algoritmo? Resulta que no se sabe. Lo manejan de algún lado. Ya entró en un periodo de pérdida de credibilidad. Las redes, el algoritmo, los sesgos, la gente ya sabe que está sesgado, que el algoritmo está preparado para mentirte. Porque esto de que vos decís una palabra y el algoritmo te empieza a tirar un montón de cosas que vos no pediste, te estás metiendo conmigo sin que yo te autorice. Papá, yo no quería hablar con vos. Te pido por las flores, quiero una planta de flores rosas. Y me aparece 800.000 florerías. ¿De dónde salieron? Bueno, en el teléfono. Bueno, de todo eso... Que te observa, permanentemente. Por eso, te observa y se mete. Observame, no te metas, pero te metes. ¿Entendés? No, te observa para lo que planificaron que esté ahí controlando. Entonces, ese proceso ya terminó, ya llegó a su punto de magia, de encanto, de enamoramiento, y se empezó a caer en estos últimos 5 o 6 años, donde la gente entendió de que hay mentira atrás del algoritmo, hay una planificación. El algoritmo es el principal instrumento de planificación de la desigualdad y la miseria en el mundo. Porque lo manejan los factores de poder. O a vos te consultaron cómo querías que fuera un algoritmo. No consultaron a nadie. Bueno, eso va a empezar a pasar ahora del lado de los pueblos. Entonces hay un tremendo fenómeno de que se manifiesta hacia la democracia directa en este proceso de alfabetización horizontal digital, en la abstención electoral. La gente dice, nada, pará, si al final cambia cualquiera y sigue todo igual. Entonces, a partir de ahí, empieza la construcción de otro tipo de constituciones. Otra cosa que ha hecho crisis total en estos 25 años son las constituciones. Toda letra muerta. Han muerto todas las constituciones, salvo alguna muy especial,
pero el grueso es letra muerta en el sistema. Así como los sistemas jurídicos son letra muerta, todos los derechos que dice que se acabó. Hay que generar un nuevo tipo de constitución participativa, directa, digitalizada a través de los pueblos en la elaboración. O sea, así como hay una crisis de representación de los partidos políticos final y del sistema de representación de la democracia, hay una crisis final de este modelo de constituciones en el mundo. No sirven para nada. De hecho, si el mundo evoluciona a pasos agigantados, como lo estamos viendo, a un dispositivo de estado de excepción en lugar de estado de derecho, las constituciones no existen más. Siguen existiendo, pues es el negocio de los abogados para seguir viviendo cómodo, pero la realidad es que es otra institución que ha implosionado las constituciones del mundo en estos 25 años. Empieza el debate de la sustitución de todo esto, como es, desde luego, la protección ambiental, tomó un nivel de conciencia y la calidad de las cosas, de la calidad de la salud, de la educación, la renta básica universal como una herramienta que se va imponiendo por distintas vías, y la economía mundial de los subsidios en reemplazo de la economía del salario. Eso no está no está visibilizado, pero avanza y los pueblos se están fortaleciendo cualitativamente a través de lo digital. Ya les digo, no hay que hacer una cuestión maniqueísta, no, lo digital es malo, me controla la cabeza. Y puede ser que me controle una cosa, pero también me está enseñando a liberarme. Uh-huh. Que es el sentido de nuestro programa Nuevo Poder, ¿no? Uh-huh. Y viene pasando. Y tenés una proyección de, como todo sigue cabalgando atrás de la deflación, para que les den una idea, en el 2030 el costo de la producción de la energía renovable es 0, en base a los datos públicos que hay, mucho más la solar que la eólica, 0. O sea que el mundo por primera vez aprendió a captar una energía que no tiene costo porque viene del sol y transformarla en disponibilidad para que nosotros estemos acá con la luz prendida, hablando por radio, con el cartelito de ese aire en Colorado, con el teléfono cargado, las baterías, 0. Nunca pasó en la humanidad. Antes la humanidad, acuérdense, se la pasaba buscando carbón, buscando leña para hacer un fueguito, para comer y qué sé yo, y ahora tenés energía. Vas a tener en el año 2030 el costo 0, con lo cual el petróleo y el gas dejan de existir, pero como un factor de poder, ¿no? Van a seguir funcionando, pero a precios también que cada vez más van a ser a la baja. Entonces, a esto se le suma la asimetría de la evolución demográfica que se ha producido este siglo, estos primeros 25 años. Claramente los países imperiales van en un retroceso demográfico que ahora ya abarca China también. Y el resto de los continentes, especialmente África, la India, varios países de Eurasia, América Latina está estable, no tiene un crecimiento demográfico proyectado muy grande, pero está en una asimetría absoluta, lo cual genera otra cuestión, que son los países imperiales pasan a tener una logística tremenda de todo tipo para vivir ociosa, porque si vos tenés que la gente no va a tener hijos o pocos hijos, sobran las casas, sobran los trenes, sobran los subtes, sobran los aviones, sobra toda la logística que generaron esos países centrales. Entonces hay una asimetría ahí que no la pueden resolver. Es un tema... Bueno, digamos que no la quieren resolver porque podrían resolverla distribuyendo de otra manera. No. Eso de distribuir, eso es una palabra pecaminosa. Y bueno. Es un pecado mortal distribuir. Pero el problema está. Y sí. Que ya no va a quedar ni gente que ande haciendo turismo. Menos gente de lo que anda ahora. Va a haber turistas, pero si cada vez va a haber menos gente de los países centrales, por los africanos que lo sepan no les dejan hacer turismo, para nada. Entonces, todos estos fenómenos están lanzados.
están lanzados, tienen una potencia fuera de control, no centralizada, pero que capitalizan los pueblos a la larga. Putin lo dijo, el problema es la guerra de soberanía entre los estados. Lo dijo así. Y de hecho lleva adelante sus políticas con ese criterio, guerra de soberanía. Quiere decir que cada vez más, como no tienen el anclaje monetario como tenían cuando estaba el oro, eso desapareció. Todo el mundo ya no se compra los estados, sí, para abajo sí, pero los líderes que están en los estados saben que pueden emitir moneda para hacer sus planes de mejorar la vida de sus pueblos, y lo hace, de acá, de allá, se equivoca, bueno, eso es otra historia, pero la tendencia es estructural, no se puede, acá no se vuelve al patrón oro, ni al patrón plata, ni al patrón dólar, ni al patrón euro, ni al patrón yuan, no se vuelve a ningún patrón. Y ahí viene el punto de lo que es interesante que va a pasar en los próximos 75 años. Cada vez más van a avanzar los acuerdos entre estados. Como las Naciones Unidas desaparecieron, siguen siendo una entidad ahí muerta, digamos, en estos 15 años, las decisiones que tomaron los países centrales la mataron, o sea, el Consejo de Seguridad, la Asamblea, los derechos consagrados ahí, cada uno hace lo que quiere. Murió las Naciones Unidas como instancia de debate de los pueblos, que fue con lo que se originó la Carta de los Pueblos, y resulta que fue la Carta de los Imperios en la práctica. Bueno, eso se evidenció en los últimos 15 años y ya está, se extinguió. Entonces la tendencia de los estados va a ser cada vez más acuerdo entre estados. Como lo viene siendo en lo monetario, lo va a ir siendo cada vez más en otras cosas. No necesito ir a discutir convenciones internacionales. Miren que nosotros las impulsamos, ¿no? Porque no va a haber lugar. De hecho, no las impulsamos por orden de Francisco, y el mismo Francisco dijo, las Naciones Unidas no sirven más nada, no sirven para más nada, ya lo intenté, me lo dijo a mí. Igual vayan a hablar con los nuncios. Y me acuerdo que el nuncio dijo, y acá va la convocatoria al Estado, a la Iglesia y al Estado Vaticano. Dice, no, pero el Estado Vaticano no puede, tenemos voz pero no voto. No podemos presentar iniciativas de nuevas convenciones en las Naciones Unidas. Porque no. Bueno, muy bien. No pueden participar con iniciativas en los en las Naciones Unidas, pero a partir de esta nueva dinámica de soberanía de los estados, sí puede tomar iniciativa como Estado con el resto de los estados. ¿Me explico? El cambio de una diplomacia vaticana que está subordinada a que solamente pueda hacer cosas en las Naciones Unidas y con voz, pero sin voto, ¿para qué vas a seguir gastando pólvora en chimango? Como decimos acá en la Argentina. No, el Estado Vaticano hoy está libre para hacer política y acuerdos de Estado a Estado de todo orden que avancen en el sentido civilizatorio. No necesita ir a discutir a las Naciones Unidas, porque eso ya murió. Y aparte de lo mismo, reconocer, no estamos al cohete, no podemos presentar iniciativa. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa política, que acá se dice por primera vez, que el Estado Vaticano, independientemente de la Iglesia, tiene que llevar adelante un nuevo tipo de diplomacia civilizatoria. Y se tiene que liberar de las Naciones Unidas. Déjenla ahí, seguir participando como participan todos. Pero la iniciativa civilizatoria del Estado Vaticano la puede hacer con autonomía total. Una lástima no haber podido charlar esta idea con Francisco, pero sí la vamos a desarrollar a partir del año que viene y se la vamos a plantear al nuevo Papa a ver si se agarra, o a los miembros de la Iglesia, porque no hace falta que los miembros de la Iglesia pueden agarrar a los nuncios de sus respectivos países que representan la diplomacia vaticana y llevarles propuestas de convenio. ¿Por qué el nuncio de la Argentina no se mete para terminar con el problema de los jubilados? ¿Por qué no? ¿Qué le impide? Claro, si los sacerdotes de la Iglesia Argentina no van y le presionan al nuncio, porque hasta ahora se maneja como dos cosas separadas, se acabó.
porque está liberado ante esta nueva realidad, si toma la decisión política de liberarse, ¿no? Si quiere seguir siendo una burocracia ahí que vive cómoda en la diplomacia mundial, bueno, pero tiene la oportunidad. Y ya hay un cura sentado también en el Congreso, novedad. Por eso, bueno. ¿No? Como hecho nuevo. Bueno, tiene al primero que tendría que invitar el cura, se me ocurre ahora, es el nuncio del Vaticano al Congreso. Venga acá, quiero que en este Congreso participe usted. Fíjese, habla con la Cancillería de Gobierno, hable con el pueblo de Dios. Acá está el pueblo de Dios. Hable con ética, ya que estamos, ¿no? Me diste una buena idea, pero entendés el concepto, ¿no? Sí. El Estado Vaticano, que es un Estado frente a los Estados, tiene que impulsar políticas nuevas frente a todos los Estados, independientemente de las Naciones Unidas. Y para eso tiene los nuncios en todos lados. Eso es lo que va a pasar en el siglo XXI. Si quiere, incluso le permitiría al Estado Vaticano con eso neutralizar la ofensiva de los imperios que le están haciendo con las iglesias evangelistas. Sí. Fíjate ahora que ya este hijo de puta de Milei hasta se da el lujo de que los villancicos de la Navidad los invita a los evangelistas y deja afuera a la Iglesia Católica. Sí. Les está mojando la oreja, muchachos. Expresamente las dejó afuera, ¿no? Con toda la intención. Y le invita a un yanqui que preside un tal Hoff, ¿viste? Un yanqui de esto que es la CIA absoluta, que preside la Asociación de Iglesias Evangélicas Argentinas, a hacer los villancicos en la Casa Rosada. A ver, tampoco le podemos pedir a la Iglesia lo que no hace el pueblo argentino, que sería echarlo a la mierda a Milei, ¿no? Sí. No podemos pedirle eso. Pero por acá se siguen acumulando tensiones, todo eso en algún momento va a explotar. La Iglesia tiene que hacer una nueva tipo de explosión en la Argentina, que es entrar a jugar con el Estado Vaticano, de Estado a Estado, y metiéndose en la política. Así como viene el embajador yanqui a decir que va a recorrer todas las provincias y a coimear a todos los gobernadores y qué sé yo, bueno, lo mismo tiene que hacer el nuncio vaticano. Para defender la Iglesia del pueblo de Dios, salir a caminar el nuncio, junto con los curas de cada provincia, ahí, a la villa. El nuncio lo quiero, no ahí en ese super palacio que tiene en la avenida Alvear, lo quiero con las patas en el barrio, en el barro, de la mano de los curas en cada barro, ahí, y puteando, al estilo de lo que fue Camilo Torres antes de hacerse guerrillero. Cada anuncio tiene que ser un Camilo Torres preguerrillero en el mundo. Me di manija ya, ¿no? Sí, se entusiasmó bueno, para el nuevo. Me entusiasmó con la idea, pero bueno, vos me la trajiste. Vos me dijiste lo del padre Molina. Bueno. Es un hecho significativo, ¿no? Que haya decidido salir de la Iglesia para estar sentado ahí. Estaba anotado acá dentro de los puntos. A ver, nos vamos a la 142, a ver qué dice la 142. Porque se supone que esto tiene que tener algún orden lógico, ¿no? Se supone. Si no lo tiene Robledo. Entonces, todo esto está en las condiciones para que pase. Porque lo crea la revolución tecnológica deflacionaria que está fuera del control de los países imperiales. Fuera del control. Aunque mientan de que ellos controlan desde los algoritmos, no controlan una mierda. Si no, no fracasarían como fracasan reiteradamente. Porque eso es un poder autónomo. Y piensen esto. ¿Qué significa la democracia directa y los pueblos sentados en los directorios de los bancos centrales del mundo en reemplazo de los bancos privados? Que los pueblos votan todos los días. Porque los bancos centrales del mundo votan, supongamos un periodo de 4 años, son 1.500 días, votan los 1.500 días. Las decisiones que se toman son decisiones de... Una cosa es si la toman unos bancos privados para alimentar las guaridas fiscales, y otra cosa es si lo toman el pueblo sentado para priorizar sus necesidades y para pactar con otros estados, porque esto genera una dinámica de estado a estado, que los pueblos no estén en un solo lugar, sino en todos los... Es el fenómeno que se va a dar en estos 75 años, es el aprendizaje de la nueva política en estos 75 años, que no tiene nada que ver con el pelotudeo de ser un showman electoral, nada, como decimos, eso es una cuestión complementaria, no es el corazón de la política que se va a empezar a desarrollar en estos 75 años. Porque al votar todos los días, gestionás todos los días.
lo concreto que es la emisión de la moneda. Fíjense, el otro día hacer una nota, cómo es el mecanismo de ocultación. La Reserva Federal emite 300.000 millones de dólares. El JP Morgan le compra los 300, o sea, un banco privado, lo que decimos que tiene que desaparecer, le compra los 300.000 millones de dólares a la Reserva Federal la semana pasada. ¿Y qué hace con esa compra? Se la vende al Tesoro de Estados Unidos. Claro. A ver, ahí tenés... Negocio redondo. Pero ¿para qué estás? Es un pasamano que tiene una función política. Seguro. Porque, ¿cómo le voy a hacer emitir al Banco Central? Yo te lo compro, me lo das a mí y yo te lo vuelvo a dar al Estado. Algo pasó en el camino. ¿Estamos? Pero 300.000 millones la semana pasada. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy fácil demostrarlo. Simplemente hay que correr el velo de cómo funciona el sistema. Hay que aprender a ver cómo funciona realmente el sistema financiero y monetario, que es una máquina de mentir, que te doy crédito, que invierto, que los inversores, que los capitales que vienen, que los capitales que van, todo mentira, toda plata emitida de los estados que se direcciona con fines políticos, de sembrar desigualdad, de conquistar un país, de desestabilizar gobiernos. Lo hemos vivido en América Latina por todos lados, hace 50 años que estamos en eso, en esa situación de agresión. Pero fíjense que eso tiene una gran responsabilidad a las academias, porque las academias se la pasan formando. Por suerte ahora Assange, ¿viste? Atacó a las academias. Sí. Gloria Assange, tipo histórico, este siglo. Ahí tenés. Otra de las cuestiones que pasó también en estos 25 años, se multiplicaron los arrepentidos que destruyeron el sistema. Assange, Snowden, que eran tipos de la CIA que descubrieron cómo, y se armaron un quilombo mundial en este siglo gracias a lo digital. Ahí tenés una prueba concreta del poder de lo digital en manos de los pueblos, porque Assange no existiría sin el poder digital, Snowden no existiría sin el poder digital, el nuestro, ¿cómo era? Arbizu, Aspiazu. Bueno, ahora me fijo. El que descubrió, todos los que descubrieron la cuestión de la fuga de capitales de JP Morgan, Arbizu, no existiría sin lo digital. Entonces, fíjense que fue una multiplicación y siguen produciéndose hechos del uso de lo digital por parte de los pueblos que desnudan cómo funciona el poder real. No está politizado que en estos 25 años esos arrepentidos fueron un factor determinante, pero tremendo. Hay montones más. Y es una demostración de cómo el poder digital en manos de los pueblos los vencés. Fíjate ahora, el tipo ahora, ¡pum!, le atacó ni más ni menos que el corazón del asunto de... ¿Por qué? ¿Por qué le puede meter una denuncia penal a la academia que da el Nobel de la Paz a la mina que hace la guerra dentro de Venezuela? Le está atacando el plan central de la OTAN. ¿Por qué puede hacer eso? Por lo que hizo antes con Wikileaks. Con Wikileaks. ¿No? Todo, sí. Francisco fue papa por un arrepentido. Un arrepentido. Hay que ver, quedó en el misterio de si el secretario, el mayordomo de Ratzinger filtró las cartas de Ratzinger. Nunca se sabrá si fue orden de Ratzinger o no orden de Ratzinger, y la filtró. Como buen católico que quería salvar a la iglesia, quedó en el misterio ahora. Pero esas cartas, esa filtración, que el tipo lo rajaron, lo metieron preso en el Vaticano, la curia vaticana metió preso al tipo que filtró las cartas de Ratzinger, que terminaron provocando la renuncia de Ratzinger y la asunción de Francisco. Pasó en estos 25 años, O sea, por primera vez llega un papa jesuita del sur, gracias a un arrepentido que filtró las cartas secretas donde decía el desastre que era el Vaticano en las finanzas, en la pedofilia y qué sé yo. Las cartas se llamaron Vatileaks. Fueron publicadas, todo bueno. Entonces, fíjense, hay que dimensionar. Eso antes no pasaba. ¿Por qué pasaba? Por lo digital, por el poder digital. Si no, esas cartas
sacabas un librito, quedaba ahí. Acá sacaste un librito y digitalmente apareció en todo el mundo y tuvo que renunciar por primera vez un papa en 700 años. Entonces, ahí hay otra prueba de cómo se han empoderado los pueblos. Sí, yo igual le agregaría también algo como que esa utilización de lo digital, que ahora está medio en conflicto en la escuela, no solo en la academia, sino en la escuela, o sea, las escuelas primarias, secundarias, la educación, ¿no? Como que ahí que hablan como de que hay una digamos, no colaboración entre padres y docentes. Estaría bueno, ¿no?, que empezaran a poner de acuerdo para ver cómo instrumentar eso, porque los chicos están todo el tiempo usando las redes, usando todo lo que es el mundo digital. Entonces sería bien necesario que en vez de estar enfrentados, ¿no?, padres y docentes, estuvieran ya pensando en común, a ver cómo encararlo, cómo encarar el tiempo libre de los chicos también. Vienen todos esos debates, que son debates de avance civilizatorio. Claro, que estaría bueno que ya se estén dando. Sí. Por eso les digo que vamos por ese lado, vamos volviendo para sintetizar un poco. Soy muy optimista. Yo creo que termina este cuarto de siglo, donde se han creado todas estas condiciones. Fíjense el panorama, ni me meto en la cuestión militar porque ya se ha sabido, bueno, eso no importa. El retroceso de Estados Unidos, la potencia de los demás. Pero vamos a lo sociológico, porque es lo que va a producir la fuerza de los pueblos. Fíjense los elementos que nosotros se han creado, digamos, ¿no? Se han planteado correlaciones de fuerzas, anárquicas, dispersas, muchas con algún grado incluso de contradicciones importantes, pero han surgido, nosotros hemos hecho nuestros aportes a las categorías de interpretación de eso, ¿no? En el marco de lo que nos solicitó Francisco, hemos creado paradigmas para interpretar eso, como por ejemplo la partida cuádruple en la contabilidad pública y privada en lugar de la partida doble. La partida doble es la base de la mentira de los bancos privados. Con la partida cuádruple se acabaron los bancos privados, por ejemplo, y eso es una creación del observatorio. El concepto de medicidio, y la diabólica trinidad que le llamamos de medicidio, ecocidio y genocidio, con que los bancos mienten y mantienen esa situación en el mundo, también va a ser cada vez más desnudada. Hay otros conceptos, si quieren, el más sofisticado que hemos creado como aporte es el concepto de algograma, que es la fusión de los algoritmos con los hologramas. La finanza no es otra cosa que eso. Los hologramas son una secuencia de imágenes con movimiento. Ese es el principio del holograma. Y los balances de los bancos no es otra cosa que una falsedad fotográfica y fílmica, una ficción, manejados, impuestos en el mundo a través de los algoritmos. Esa fusión que nosotros hemos descubierto como Observatorio de la Riqueza Patria Rupert es lo que mantiene el poder de los bancos privados. Hay que desarmar los algogramas que sostienen la mentira financiera privada en el mundo. Eso es otro aporte que se ha generado en estos 25 años de trabajo y de militancia desde acá, desde la Argentina, ¿no? Y eso se desarma simple, que es haciéndole la guerra al sesgo de los algoritmos. Los algoritmos están hechos en base a conjeturas, fusionándose con datos y que después se imponen violentamente sobre la sociedad. Desarmar eso es el fin, y ya está pasando y va a pasar. Ya está, hay muchísimos grupos en el mundo trabajando ese tema de
visibilizar la falsedad de sesgo, incluso racista, de los algoritmos. Logrado eso, mueren los bancos privados, y la muerte de los bancos privados es la muerte de las guaridas fiscales. No hay guaridas fiscales sin bancos privados. Así de sencillo, porque son de ellos. Y la muerte de las guaridas fiscales significa la desaparición de los déficits públicos de los estados. Miren la importancia que tiene destruir los bancos privados. Seguieron la secuencia, ¿no? Banco privado desaparece, atrás desaparecen las guaridas fiscales, al desaparecer las guaridas fiscales, las fugas de riqueza que sufrimos cada uno de nuestros países quedan en nuestros países, no se van más a las guaridas fiscales, con lo cual la recaudación impositiva de nuestros países pasa a ser superavitaria. Automáticamente desaparece la necesidad de la deuda externa. Miren la importancia que tiene atacar los bancos privados y terminar. Son un cáncer mundial. Todos, Todos. Fíjese, como le dije recién, la China no tiene bancos privados y por eso está donde está. Porque el Estado planifica en función de sus planes quinquenales qué hacen sus bancos. Acá nosotros tenemos un montón de bancos que te sacan toda la guita, te afanan toda la guita y se la llevan a la guardia fiscal todos los días. Digo nosotros, digo América Latina, África, las zonas que ellos quieren que se mantenga descapitalizada. Los continentes que quieren mantener en esta condición de colonialismo financiero y político a su vez. Pero se desarma simplemente con eso. No hay ninguna razón para que existan. Ninguna. Y eso es lo que vamos a militar a fondo en el año 26. Camino no solamente soluciona el problema argentino, cuando nosotros lo estamos trabajando, los 34 decretos, estamos trabajando la idea de que en algún momento este cáncer de Milei se va a terminar y ahí el gobierno argentino tiene que asumir estos criterios nuevos, revolucionarios. Puede hacer, por ejemplo, un gran acuerdo estratégico, un gobierno revolucionario con el Estado Vaticano en torno a esto. ¿Ah? Sería un golazo que la Argentina hiciera un acuerdo con el Estado Vaticano para poner en vigencia en la Argentina las encíclicas del Papa Francisco como política de Estado, dentro de la cual está, desde luego, la riqueza que se crea en el país queda acá. Es incompatible las guaridas fiscales con las encíclicas del Vaticano. Incompatibles. Así que bueno, esto era un poco el resumen que les quería dejar con optimismo para que empecemos el año. Hay tarea, va a haber hay mucho que militar, mucho que organizar, mucho que hacer. No hay que dejarse abatir por las coyunturas de estos crápulas, porque ya le digo, duran muy poquito. Y creo que están las condiciones y las categorías nuevas. Hoy acá hemos dicho varias, no están todas. Algunas son novedosas, como esta cuestión de que el Estado Vaticano tiene que tomar la delantera mundial de una nueva diplomacia civilizatoria. Eso lo tenemos en borrador, todavía no lo hemos presentado, pero se lo vamos a presentar formalmente a la Iglesia Argentina y al nuevo Papa, ¿no? Así que, bueno. Estamos listos para empezar un nuevo año. Listos con todo. Nos vamos preparados. Con armas de este tipo. Nuevas. Para el nuevo año. Nuevas armas de visibilización. Ellos no toleran la visibilización. Así como no tolera que hables visibilizándolos. No, pero además diciendo, digamos, formas concretas de superar las crisis en estos tiempos. Superada el medicidio, se superó todo. Ellos planifican un medicidio como planifican genocidios. Medicidios es la forma de medir la riqueza. La planifican para que haya desigualdades, que no circule, mantener su poder, que haya un racismo efectivo, a partir de lo cual después, si tienen que hacer un genocidio, lo hacen. Si tienen que hacer un ecocidio, destruir una Amazonas, la destruyen. Pero todo arranca
en esa forma de medir el medicidio, que está basado en la partida doble de la contabilidad, que nosotros se lo llevamos a Francisco, le dijimos partida cuádruple, y nos dijo sí, vayan a hablar con el Vaticano, con los nuncios. Bueno, ahora vamos a ir a hablar para que la diplomacia mundial del Vaticano impulse la partida cuádruple en todo el mundo. Ese es el corazón del planteo que le vamos a llevar como Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, en cumplimiento de las misiones otorgadas por el Papa Francisco, que también se nos fue este año, este 25 se nos fue en una Pascua, pero que nos dejó mucho laburo para hacer. Sí. Uh-huh. Así que allá vamos. Muy bien. Bueno, chau. Nos despedimos. La realidad Es una sola, pero cambia. según quien te la cuente. La realidad la vivís acá. Radio con aguante. Piezas De realidad.